Hola a todos. Hoy preparamos croquetas de chorizo y queso sin gluten. Las hacemos en la panificadora y las freímos con la freidora de aire. Están de rechupete. Los ingredientes que vamos a necesitar son chorizo dulce, queso, aceite, leche, harina sin gluten, huevos y pan rallado sin gluten. Lo primero que haremos es cortar en trocitos pequeños el chorizo dulce. Si te gusta el picante y quieres poner chorizo picante, sin problema, al gusto de cada uno. Lo pasamos por la picadora hasta que quede pequeñito así. Cortamos también el queso a daditos. El queso puede ser el que más te guste. Yo he puesto queso semicurado porque no me gustan los quesos muy fuertes. Lo pasamos por la picadora hasta obtener esta textura y lo reservamos con el chorizo. En la cubeta de la panificadora ponemos 700 ml de leche entera, añadimos el chorizo, el queso y la harina sin gluten. Y ya podemos introducir la cubeta en la panificadora. Tapamos y la pondremos en marcha con el programa de mermelada, que suele durar 1 hora y 20 minutos. Si te gusta esta receta, suscríbete gratis a mi canal, que me ayudas un montón. Muchas gracias. Pasamos la masa de las croquetas a un recipiente y la dejamos enfriar tapada con un papel film en contacto para que no forme costra. Cuando esté a temperatura ambiente, la pasamos a la nevera durante unas 6 horas o hasta el día siguiente. Ha llegado el momento de formar las croquetas. Cogemos una porción de masa y con las manos bien limpias la amasamos un poco para poder darle una forma lo más bonita posible. Cuando ya tenemos todas las croquetas formadas, las pasamos primero por la harina sin gluten, que puede ser un mix comercial o maicena o harina de arroz, la que suelas usar para empanar. Después por el huevo batido y por último por el pan rallado sin gluten, que en esta ocasión estoy usando un preparado crunch para que resulte más crujiente, pero puedes usar pan rallado sin gluten normal. Lo que yo hago es que lo paso 2 veces por el pan rallado, para que queden bien rebozadas las croquetas. Con estos ingredientes han salido 37 croquetas de buen tamaño. Si no las vas a usar todas, puedes congelarlas. Solo queda freírlas en la sartén con abundante aceite caliente o en la freidora de aire. A mí me han regalado hace poco la freidora de aire y he querido probar cómo quedan. Así que he probado primero con unas pocas por si acaso. He puesto 5 croquetas en un plato, las he rociado con un spray de aceite por ambos lados y las he puesto en la freidora a 200 grados durante 4 minutos. Les he dado la vuelta y las he puesto 4 minutos más. Mira cómo han quedado. Súper doraditas, enteras, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Por supuesto, las he freído todas con la freidora. Si te ha gustado esta receta, déjame un like y un comentario, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte mis nuevas recetas. Te dejo otras sugerencias por aquí y hasta la próxima.